comunidad Rochavi. El día de hoy nos encontramos reunidos para conmemorar 211 años del Grito de Dolores, hecho que marcó el inicio del movimiento de independencia en nuestro país. Juntos celebremos un año más de independencia. Acompáñanos en este hermoso recorrido por la historia que hemos preparado para ustedes. ¡Bienvenidos! Iniciemos recordando las fechas importantes que acontecieron en el pasado durante el mes de septiembre. El 5 de septiembre de 1920 se llevan a cabo las elecciones para designar el presidente de la República. Contienden Álvaro Obregón y Alfredo Robles Domínguez. El resultado favoreció a Obregón, quien fungió como primer mandatario de México entre 1920 y 1924. El 6 de septiembre de 1860, el presidente Benito Juárez proclama las leyes de reforma en Guanajuato. En 1861, el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Antonio de la Fuente, comunica al presidente Juárez la protesta de Francia e Inglaterra por la suspensión de pagos de la deuda mexicana. En 1939, el presidente Lázaro Cárdenas anuncia la neutralidad de México frente a la Segunda Guerra Mundial. El 2 de septiembre de 1945 se firma la rendición de Japón a bordo del acorazado Missouri, con lo que termina de forma oficial la Segunda Guerra Mundial. El 13 de septiembre de 1847 se cumple el aniversario del sacrificio de los niños héroes de Chapultepec. Este día, la bandera nacional deberá izarse a media asta. Juan José de los Reyes Martínez Amaro nació el 3 de enero de 1782, mejor conocido como el Pípila. Formó parte del ejército de Miguel Hidalgo en la Guerra de Independencia. Su valentía y su fuerza saldrían a relucir en la toma de la Lóniga de Granaditas, que tuvo lugar el 28 de septiembre de 1810. Hidalgo, al querer tomar un lugar que pertenecía al ejército realista, y tras varios intentos de ataque, llegó a la conclusión que la única forma de entrar era quemar la puerta. Dicha misión no era para cualquier persona, pero el Pípila la tomó. Cargó sobre su espalda una losa de piedra para protegerse del fuego enemigo, llegó a la puerta principal y le prendió fuego con una antorcha. Con tan gesto heroico, el ejército de los insurgentes pudo entrar y conseguir la victoria. 8 de septiembre de 1824. Nace en España Jaime Nudo Roca, autor de la música del himno nacional mexicano. 8 de septiembre de 1869. Nace José María Pino Suárez, quien se destacó como abogado, poeta y político. Se desempeñó como vicepresidente en el mandato de Francisco I. Madero. Vicente Guerrero Saldaña nació el 10 de agosto de 1782. Sus padres fueron Juan Guerrero y María Saldaña. Su educación estuvo a cargo de profesores particulares. Él fue un hombre admirado y respetado por algunas de sus habilidades como militar, político y por su inteligencia y alta moral. En 1810, Guerrero se unió a las tropas de José María Morelos y luchó contra los españoles. Con el tiempo, José María Morelos reconoció sus méritos y valentía, nombrándolo capitán, ordenándole instruirse en el manejo de las armas, la fabricación de pólvora y las estrategias de guerra. Cuando murió Morelos en 1815, Guerrero continuó luchando en el sur de México. Se mantuvo rebelde y fue perseguido por Agustín Iturbide, quien al no poder derrotarlo le ofreció un pacto. El 24 de febrero de 1821 firmaron el Plan de Iguala, en el cual declararon la independencia mexicana. Sus tropas unidas ingresaron a la Ciudad de México el 27 de septiembre del mismo año. Vicente Guerrero apoyó a Iturbide como el primer emperador de México, pero al poco tiempo se rebeló por unirse al general Santa Anna, que luchaba por implantar la república.
Cuando cayó Iturbide, Guerrero apoyó al primer presidente de México, Guadalupe Victoria. En enero de 1831, Vicente Guerrero cayó en manos de sus enemigos y fue fusilado el 14 de febrero de 1831 en Oaxaca. De septiembre de 1856. Muere en la Ciudad de México Luis de la Rosa Oteiza, abogado y político que participó en la redacción de los tratados de Guadalupe Hidalgo, que marcaron el fin de la guerra que México sostuvo contra Estados Unidos entre 1846 y 1848. ...15 de septiembre de 1829... el presidente Vicente Guerrero expide un decreto para abolir la esclavitud. ¡Qué interesante es nuestra historia! A continuación, sintámonos orgullosos de escuchar el juramento a la bandera a cargo del alumno Carlos Durán Camacho. Bandera de México, el legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad, de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia, que hacen de nuestra patria una nación independiente, humana y generosa, a la que le entregamos nuestra existencia. Ahora rindamos homenaje a nuestra patria, escuchando con respeto el glorioso himno nacional en una interpretación al piano por el alumno Héctor Quijano. Muchos han sido los personajes ilustres a lo largo de la historia de nuestro país. Sus sueños e ideales son los que dieron forma a la nación libre y soberana de la que ahora todos podemos disfrutar. Acompáñanos a conocerlos un poco más. José María Morelos, conocido como el Siervo de la Nación, nació el 30 de septiembre de 1765, en Valladolid, actual Morelia. En 1798 fue sacerdote y militar. En 1810 se incorporó a las filas de Miguel Hidalgo, quien lo nombró jefe de los insurgentes del sur de México. Tras la muerte de Hidalgo en 1811, Morelos conquistó la mayor parte del centro y sur del país. En 1813 escribió Los sentimientos de la nación. En 1814 se aprobó la primera constitución de Apatzingán. Morelos fue capturado en noviembre de 1815.
Fue condenado por herejía y traición y finalmente murió el 22 de diciembre de 1815. Leona Vicario es una de las mujeres más importantes en la historia de la independencia de México. Debido a sus grandes contribuciones, fue declarada benemérita y dulcísima madre de la patria, aparte de ser considerada la primera mujer periodista del país. Su nombre completo era María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de la San Salvador. Nació en la capital de Nueva España, actualmente conocida como Ciudad de México, en 1789. Contrario a lo común en su época, Leona recibió una adecuada educación gracias a sus adinerados padres, los cuales siempre quisieron nutrir el espíritu de su hija. Quedó huérfana a temprana edad, por lo que su tío se convirtió en su tutor y administrador de su fortuna heredada. Fue en 1810 cuando empezó su participación en la lucha, uniéndose al grupo Los Guadalupes, una sociedad secreta que ayudaba con refugio y dinero, además de convertirse en informante de los insurgentes. Su trabajo como periodista desde el frente de batalla revolucionario fue igual de importante, pues además de publicar lo que sucedía en la guerra, aprovechó para mandar mensajes secretos a los independentistas. Debido a estas actividades revolucionarias, fue apresada en 1813 y confiscada de todos sus bienes. Gracias a su lealtad y por no delatar a sus compañeros, fue encarcelada. 40 días después, Andrés Quintana Roo, su prometido, junto a otros 2 rebeldes, la ayudaron a escapar, robando en su camino material de imprenta para continuar con el periodismo insurgente. Los años siguientes, Leona continuó escribiendo y huyendo de las autoridades junto a su pareja, jamás perdiendo su convicción y su deseo de independencia, siempre rechazando los indultos que se le ofrecían para entregarse a las autoridades. Tras la consumación de la independencia, el nuevo gobierno le indemnizó su fortuna confiscada, otorgándole la hacienda de Ocotepec en Hidalgo, además de 3 casas ubicadas en Ciudad de México. Falleció a los 53 años en 1842, y sus restos descansan en la Rotonda de los Hombres y las Mujeres Ilustres en la Ciudad de México, siendo la única mujer mexicana a la cual el Estado le ha hecho un funeral. En definitiva, podemos decir que esta mujer lleva un gran legado ligado a su nombre, al igual que todo su apoyo brindado en la Revolución Independentista de México. Josefa Ortiz de Domínguez, nacida el 18 de septiembre de 1768 en Nueva España, era proveniente de una familia de españoles de clase media. En el año de 1791, ella contrajo matrimonio con Miguel Domínguez, que por aquellos años trabajaba en la Secretaría de la Real Hacienda y en la Oficialía del Virreinato de Nueva España. Durante los años, ella aprendió en el colegio a leer y escribir nociones básicas de las matemáticas. Josefa era criolla, pero se identificaba con el abuso sufrido por parte de los botines. Josefa Ortiz de Domínguez convenció a su esposo que cometería posteriormente varios errores estratégicos con respecto a la planificación de los conspiradores. Josefa Ortiz de Domínguez defendió sus intereses de clase y también se hizo eco de la injusticia hacia los indios mexicanos, que vivían en lamentables condiciones. De igual manera, ella intentó que se reconocieran los derechos de los indígenas y aprovechó su posición para, así como la esposa del corregidor, para llevar a cabo numerosas obras de caridad,
Uno de sus objetivos era crear una junta de gobierno para tomar poder y así abrir las puertas de su casa para realizar falsas tertulias literarias que eran reuniones de carácter político, en las que se tomaban decisiones para así iniciar el movimiento independentista. Nicolás Bravo nació en Chilpancingo, en el actual estado de Guerrero, el 10 de septiembre de 1786. Ocupó la presidencia de México en 3 ocasiones, como sustituto, del 11 al 17 de julio de 1839, con la misma designación del 26 de octubre de 1842 al 14 de mayo del siguiente año, y como presidente interino entre el 28 de julio al 6 de agosto de 1843. Fue un insurgente de intachable trayectoria y se convirtió en el hombre de confianza de José María Morelos, militar valeroso y magnánimo con el enemigo. En una ocasión perdonó la vida de 200 realistas. Cayó preso en 1817 y al salir en libertad apoyó el Plan de Iguala. En 1842 disolvió el Congreso, que pretendía discutir una nueva constitución contraria a la del caudillo veracruzano. Un poco más tarde, en 1847, fue comandante jefe de la capital del país. Con esta posición, organizó la defensa del castillo de Chapultepec contra la invasión estadounidense. Ignacio Allende nació en Guanajuato en 1769. Fue un soldado mexicano destacado por guiar la independencia de México. Tras una serie de victorias y a la vez derrotas, parte de las últimas alianzas estratégicas de Miguel Hidalgo, asumió la responsabilidad de las voces insurgentes cuando la sublevación ya había sido aplastada. Antes, Ignacio Allende era un criollo de buena familia, de nivel alto en las artes de la caballería y de carácter fuerte, el cual en 1795 ingresó por vocación en el ejército. Tras refugiarse en una hacienda, a Hidalgo se le retiró el mando y el ejército se dividió en 2 grupos, uno con Ignacio López y el otro con Miguel Hidalgo. Partiendo ellos dos hacia el norte, yendo a Estados Unidos, pasando por Michoacán, fueron fusilados y sus restos descansan en la columna, en la dependencia de la Ciudad de México, así muriendo este suceso en 1811. Conocido como el padre de la patria por iniciar la Guerra de la Independencia, Miguel Hidalgo y Costilla nació en la hacienda de San Diego de Corralejo, actualmente municipio de Pénjamo, el 8 de mayo de 1753. Al ser criollo, pudo estudiar la carrera sacerdotal en el clero regular, por lo que llegó a ocupar el cargo de cura del poblado de Dolores. Hidalgo, al igual que otros criollos y mestizos de estas tierras, comenzaron a cuestionar a las autoridades españolas debido a la situación en la que se vivía en la Nueva España. Por tal motivo, se organizaron conspiraciones en contra del gobierno virreinal, siendo Hidalgo partícipe de ellos. Al ser descubierta la conspiración en la que participaba, la madrugada del domingo del 16 de septiembre, en 1810, al repique de la campana de la iglesia de Dolores, Hidalgo llamó a los pobladores para luchar contra el mal gobierno y al terminar con el dominio español. Con este acto dio inicio a la Guerra de la Independencia. A los 58 años de edad, Hidalgo fue procesado por leyes civiles y religiosas, donde fue acusado de rebelión y de herejía. Una vez que se le excomulgó, fue condenado a morir fusilado, suceso que tuvo lugar el 30 de julio de 1811. Somos un país rico en cultura, colores, sabores y tradición. De nuestro México son referencia mundial de grandeza. Entre las tradiciones que nos distinguen están las charrerías, donde las suertes del lazo hacen demostración de destrezas que realizan los charros. En nuestro centro escolar el talento está presente. Por ello, los invito a disfrutar de la habilidad de Naín Pérez Castillo, ejecutando para ustedes suertes de lazo.
La historia de México es asombrosa. El movimiento de independencia quedó plasmado en los libros, pero también en la cultura. La música y el baile han sido memoria viva que pasa de generación en generación. ¿Sabían que el famoso son de la negra fue escrito entre 1814 y 1821? En plena lucha de independencia. Aunque con los años, poco a poco ha ido transformándose en la interpretación. Las coplas son de autoría popular anónima, junto con el virtuosismo y majestuosidad que se plasma en el baile. ¿Y qué decir de la colorida belleza de los trajes típicos? Son referente y símbolo de México en el mundo. En Rochavi, el talento se desborda. Y para concluir este homenaje, disfrutemos de la presentación de los bailarines Liseli Quín López y a nuestro invitado Mauricio Sierra Calderón, que interpretan para ustedes el son de la negra. Ojos de papel volando, negrita de mis pesares. Ojos de papel volando, a todos diles que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí. Por eso vivo penando. Me traes a mi negra, que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le traje de Tepic. Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le traje de Tepic. Respeto a nuestra patria se demuestra en cada acto de solidaridad y respeto. En estos tiempos difíciles, demostremos nuestro amor por México, cuidándonos y celebrando en casa, en familia. Fue un placer haberlos acompañado en esta celebración. Espero verlos pronto. Soy la maestra Wendy Sevilla. ¡Y que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
¡Viva México!